So my Spanish is Bueno, mi español no es muy bueno, apenas lo estoy aprendiendo, pero no voy a torturar a ninguno de ustedes hoy con mi español. Así que voy a hacerlo en inglés. Me disculpo, ya que estoy en Colombia, pero espero algún día ser capaz de hacerlo en español. Muy bien, primero que todo, me gustaría agradecerle a Fasecolda por permitirme hablar ante ustedes hoy. Es todo un honor dirigirme a este público. Y de lo que voy a hablar hoy es algo que se llama vida universal, que se llama la última flexibilidad, la máxima flexibilidad en seguro de vida. Y lo que espero poder mostrarles para cuando se termine esta presentación es lo flexible que este producto puede ser. Ahora bien, yo sé que todo el mundo va a estar diciendo, bueno, y está bien que lo piensen, bueno, este producto va a tener sus retos en el mercado colombiano. Si ustedes van a estar introduciendo cualquier tipo de innovación en un mercado, van a encontrar desafíos, van a tener que superarlos, enfrentarlos. Esa es la definición o la diferencia entre un innovador y un seguidor. Si quieren aumentar el portafolio de vida en el mercado colombiano, tienen que hacer, desde mi punto de vista, algo diferente. Entonces, la definición de locura es seguir haciendo siempre lo mismo, esperando tener un resultado diferente. Por eso es que les digo que debemos tratar cosas diferentes. A ver, ¿qué vamos a cubrir hoy en mi charla? Vamos a hablar de la historia de este producto de vida universal, cómo funciona, algunas de las características del producto. También vamos a hablar de los diferentes tipos de vida universal con una breve comparación con otros productos de vida que quizás ustedes están acostumbrados a ver en Colombia. Vamos a hablar de algunas aplicaciones a ventas y también una parte de cumplimiento desde el punto de vista tributario. Voy a estar saltando hacia adelante y hacia atrás un poco, porque cuando uno está enseñando este producto por primera vez, lo que uno ve es que cuando uno introduce un concepto, a veces se depende de que uno aprenda otro concepto. Así que también depende de, como decíamos antes, ver qué es lo primero, si el huevo o la gallina. Por eso me verán saltando hacia adelante y hacia atrás, simplemente para reforzar los conceptos. Y voy a estar repitiéndoles ciertas cosas porque es importante que se entiendan bien. Así que empecemos. La historia del producto de vida universal. En realidad, esto se introdujo por primera vez en Canadá en 1971 y el impulso o la razón para introducir este producto fue porque en ese momento los intereses y la inflación iban en aumento. Obviamente los unos van con lo otro. Los aumentos estaban aumentando y el seguro de vida completa simplemente no le estaba dando a la gente la rentabilidad que querían dar, dado este ambiente de altos intereses. Y hay otro punto que me gustaría mencionar acá que no está acá, y es precisamente las épocas socioeconómicas que también estaban cambiando. ¿Qué quiero decir con esto? Que las mujeres estaban ingresando al mercado laboral. Teníamos ahora familias de doble ingreso, comparado con la familia tradicional en donde solamente el padre trabajaba. Así que, por lo tanto, había cierta dependencia o había dependencia en cuanto a que una persona se discapacitara o desapareciera prematuramente, sino ahora teníamos que considerar a la mujer también en el núcleo familiar. Las primeras versiones no tuvieron éxito, para nada. Estaban muy estructuradas, la fuerza de ventas no tuvo la preparación adecuada y hablaremos de esto al final. Hay algunos puntos, una vez que termine la presentación, que quiero enfatizar acá. Antes de pasar a las preguntas de ustedes, voy a agregar algunos puntos que yo creo que son importantes y que no incluí en la presentación. Y decidí que quería incluirlos, pero ya le había enviado la copia a fase conta, así que ya no podía hacerlo. Pero lo estructuraron originalmente como una combinación de vida a término y una suma fija, como un fondo de retiro, lo cual era una terrible idea, porque a menos de que estén bien estructurados, pagan impuestos y no queremos pagar impuestos cuando alguien se muere. Queremos que este dinero, que este fondo esté libre de pago de impuestos.
Entonces, lo que sucedió fue que a finales de los 70 la gente dijo, bueno, a ver, ensayemos esto de una manera diferente. Y lo que hicieron fue que pensaron en reestructurarlo más el producto como una póliza tradicional, pero con cierta flexibilidad. Enfaticemos acá flexibilidad. Su popularidad empezó a aumentar y para cuando llegamos al 2015 representaba el 15% de todas las primas de seguro de vida de Canadá. Si nos fijamos en los 5 años anteriores, vemos que el comportamiento ha sido bastante estable. Entonces hablemos de cómo funciona. El seguro de vida universal es una póliza de seguros que tiene dos componentes. Una, el componente del seguro, y en la otra, el componente de inversión. Y vamos a hablar o vamos a entrar en los detalles de lo que significa esto exactamente. El componente de inversión se llama el valor del fondo o fund value en inglés. Cuando me oigan hablar de esto, estamos hablando del componente de la parte de inversión y la parte de protección es lo que vamos a llamar la cantidad de seguro. Entonces, les voy a estar recordando esto por si se les olvida. Entonces, estamos acá otra vez en la situación del huevo y la gallina. Estoy como saltando hacia adelante. Y cuando revisemos muchos de los conceptos me devolveré para que ustedes vean cómo es que estas cosas que vemos acá ya se les van a hacer muy obvias. Tenemos dos opciones en cuanto a beneficios de muerte en vida universal. Una se llama la opción A, que es cuando el beneficio de muerte consiste en una suma fija, una cantidad fija. Y les voy a mostrar una ilustración de estos dentro de un momentico. Y la otra es la opción B. Y la opción B es aquella opción en donde el beneficio de muerte es igual a la cantidad asegurada, ¿se acuerdan? La cantidad de protección más el valor que se ha invertido en el fondo. Otro elemento clave, y obviamente tengo que introducir este término que se llama la cantidad neta de riesgo, NAR. Y esta cantidad es igual al beneficio de muerte más el valor del fondo. De nuevo, no es necesario memorizar esto, simplemente verán cómo, aunque lo estén oyendo acá por primera vez, más adelante se les hará muy obvio de manera intuitiva. Echémosle una mirada a esta gráfica y es magnífico que me hayan dado acá mi señalador. Yo traje el mío, pero bueno. Si le echamos una mirada a esta gráfica, acá tenemos una opción A. El beneficio de muerte es $250,000. Lo tenemos acá en la parte horizontal. Y para los que ustedes, para los de este lado del salón. Acá, 250,000. Esto representa el fund value, el valor del fondo, que va creciendo a medida que pasa el tiempo. Vamos a hablar de estas otras dos curvas más adelante. Hay algunas cosas que les quiero señalar acá. Si una persona muere en cualquier punto durante la vida de la póliza, digamos antes de la duración 40, van a recibir $250,000. Lo que sucede en el punto de duración 40 es que el beneficio de muerte empezará a aumentar un poco. Yo dije que era nivelado o parejo, pero tiene que aumentar. Y la razón se les hará clara más adelante. Estamos hablando acá como de lo del huevo y la gallina. Y tenemos que tener un componente de seguros como parte de la póliza para que éste clasifique como seguro. Y queremos que se logre clasificar como seguro para poder tener el beneficio de impuestos. O sea, ese beneficio por muerte va a ser libre de impuestos. Y también vemos cómo los ingresos por inversiones terminan siendo libres de impuestos. O sea, no va a tener ninguna obligación de pago de impuestos hasta su disposición. Y ya hablaremos de esto más adelante. Entonces, una cosa clave acá es asegurarnos de que los sistemas y la compañía de seguros estén en cumplimiento con lo que deben cumplir y hagan lo que tengan que hacer. O sea, la cantidad neta de riesgo, o sea, la diferencia entre el beneficio de muerte y el valor del fondo, siempre tiene que ser mayor a cero. Y la razón por la cual uno optaría por la opción A es para minimizar el costo para el asegurado. Y cuando vemos la ilustración se los voy a mostrar y luego volveremos a algo de esto para reforzar estos puntos, como les mencionaba anteriormente. Entonces acá tenemos la opción B.
Esta es la opción en donde los beneficios de muerte aumentan. Y lo que vemos acá, este es el fondo, acá, y este espacio acá siempre es una constante. A ver, lo hacemos de este lado también. Este espacio de acá siempre es una constante. Acá está el fondo. Esta es la cantidad neta de riesgo. Esta, la diferencia entre el beneficio de muerte y el fondo. Si ven, el beneficio de muerte está aumentando exactamente como en una forma de espejo de este fondo acá. Esto se conoce también como la opción de cantidad de riesgo neto constante o permanente. Algunos lo llaman opción B, o una compañía mezcló las definiciones y lo llamó opción A, pero por lo general esto es lo que se conoce como opción B, o la cantidad fija de cantidad neta de riesgo, o la opción de beneficio de riesgo que aumenta. Entonces estas son las opciones, cantidad neta o monto riesgo de neto fijo, o opción B, o la última que les dije, estas tres opciones. Entonces, en este diagrama que les mostré, en el punto de duración 40, el valor era $250,000. Y la protección del seguro o la cantidad asegurada o el componente de protección era $250,000. Por lo tanto, el beneficio total por muerte sería el valor del fondo más esta cantidad de protección, que sería $637,000. Hablemos entonces de las características del producto. Las características claves del producto que vamos a cubrir acá son las siguientes. El primero se llama balance del fondo, que fue ese fondo que vimos en la imagen, ¿se acuerdan? El fondo que les mostré, y ya volveremos a ver qué es lo que significan las otras curvas. El interés acreditado, cómo creció el fondo, el costo del seguro, o sea, el costo por la cantidad asegurada, la protección, el amparo del seguro, gastos administrativos, o sea, los cargos para poder cubrir los gastos, retiros, cargos de retiro y un holiday de la prima. Eso es lo que estamos poniendo en esta cantidad fija. Entonces veamos el balance del fondo. Acá vemos la diferencia crítica entre este producto y cualquier otro producto de seguro de vida. El fondo opera como si fuera una cuenta bancaria. Entra dinero a ella, sale dinero de ella. El dinero que entra en ella va a ser las primas que el asegurado paga y el interés acreditado en el fondo. Ya veremos exactamente cómo es que se acreditan los intereses. Y lo que sale de esa cuenta son los cargos por gastos administrativos y algo que se llama la relación del spread sobre los activos, o sea, de gestión del activo. Entonces, el asegurado va a ver todos estos cargos. Y el término para esto se llama unbundled, o sea, desempaquetados. O sea, si oyen de un producto unbundled en inglés, quiere decir que vemos no un paquete unido todo, sino todo individualmente. No como se ve ahora, donde se carga una prima y todo está como oculto o enterrado en ella. El cálculo, y ya volveremos a este cálculo después de ver todos los componentes, es así. De nuevo, empezamos con el balance de la cuenta del periodo anterior, que es el mes anterior. Estos saldos hay que calcularlos todos los meses en estas cuentas porque la gente va a estar interesada en ver cómo le está yendo a su póliza mes a mes, además de que se necesita para asegurarse de estar en cumplimiento desde el punto de vista tributario. ¿Ok? Entonces hasta ahora veo que es un grupo bien inteligente porque por lo general veo como caras con incógnitas en el público, pero esta vez no lo están haciendo, a no ser que lo están ocultando muy bien. Entonces empezamos con el saldo de la cuenta del periodo anterior, le sumamos el interés, vamos a ver cada uno de estos componentes, agregamos la prima que pagaron, restamos el costo de cargos por seguro, o sea, el cargo de protección del seguro, restamos los gastos, cualquier retiro que pueda haber, eso lo tendremos que quitar del saldo de la cuenta, y tenemos entonces el saldo de la cuenta al final del periodo que pasa automáticamente al siguiente periodo. Entonces hablemos de lo grande acá, de lo importante, los intereses que se acreditan. ¿Cómo se acreditan intereses a esta cuenta? ¿Cómo se acrediten? Depende del tipo de producto de vida universal del que se trate, que será otra sección que vamos a cubrir.
O sea, acá volvemos a lo del huevo y la gallina. Estamos un poco como dejándoles entrever algo de lo que vamos a estar viendo. Yo espero estar hablando lo suficientemente lento para la traducción, porque yo soy de Trinidad y hablo tan rápido como los colombianos, así que me dijeron que tenía que hablar pausadamente. Así que hay ciertas situaciones en donde el riesgo de la inversión recae sobre la compañía y a veces donde el riesgo de la inversión lo tiene el asegurado o el dueño de la póliza. Entonces, como compañía, verán que dependerá de lo que queramos tener como estrategia y dependerá también de la cultura. Por ejemplo, en Asia y en el Medio Oriente, esa cultura por lo general no le gusta asumir riesgo de inversión. Entonces uno estructurará el producto, veremos un producto que sea estructurado con el riesgo de inversión adaptado al Asia. Lo otro es el riesgo de exposición o MR, que se usa muchísimo en inglés, o relación de gastos de gestión. Ahí es en donde se obtiene rentabilidad de este producto en el MER. Sobre todo si somos una compañía de seguros o una firma de servicios financieros que queremos estar en gestión de patrimonio. Lo primero que nos dicen si hablamos con ellos es que quieren el control de los activos, quieren ganar utilidades sobre el spread de los activos. Entonces tenemos una herramienta de gestión de patrimonio de riqueza, pero ya hablaremos de esto más adelante. Lo siguiente es el costo del seguro. Y este es el cargo que se hace por protección del seguro y es igual a una tarifa o a una tasa que el actuario va a definir multiplicado por esa cantidad neta de riesgo. Y recuerda, la cantidad neta de riesgo es la diferencia entre el beneficio de la muerte y el valor del fondo. Así que en esa opción A, que era la cantidad fija neta de riesgo, no, perdón, de beneficio de muerte permanente, esa cantidad neta está disminuyendo. En otras palabras, la porción de protección del seguro va disminuyendo. Y si va disminuyendo, significa que la persona tiene que pagar menos para poder mantenerla vigente. ¿Se acuerdan que les hice un comentario de la diapositiva que les decía que era la opción más barata? Esta es la razón por qué es más barata, porque la cantidad neta de riesgo va en decremento. La protección del seguro va en decremento porque tenemos al fondo valorizándose, está aumentando. Y en realidad esa es la razón por la cual funciona esto así. Las tasas, este es un comentario interesante. Esta tasa del costo del seguro puede garantizarse o puede ser completamente ajustable. En Canadá uno tiene que tener plena garantía. Uno no puede vender nada en Canadá. Uno puede tener el mejor producto del mundo, pero una vez que uno oye la palabra ajustable, la gente se aleja, no lo va a comprar. Y los agentes no serán capaces de venderlo. Así que, como les digo, esto en realidad fue moldeado por la presión del mercado. Y en otros países es igual. No sé si en Canadá se aplica, en Estados Unidos no sé si se aplica igual. He oído algo de ruido acerca de tener estos productos completamente garantizados, o no sé si ustedes pueden hablar de evoluciones que se han visto en el mercado. O sea, hay dos formas en las cuales uno puede hablar del costo del seguro. Y la forma más común que encontramos a nivel global es en la tasa de vigencia renovable anualmente. O sea, una tasa que va a aumentar año tras año. A medida que la persona va envejeciendo, la tasa va subiendo. Ok, voy a repetir esto. A medida que la persona va envejeciendo, la tasa va subiendo. Pero acá es en donde viene la parte matemática. Si la cantidad neta de riesgo disminuye más rápido de lo que sube la tasa, pues el efecto neto es que uno va a terminar pagando menos por el costo del seguro, el cobro que se hace por costo del seguro. En un país que conocemos, y quizás en otros países también que no sepamos, en Canadá uno no puede hacer que el costo del seguro sea fijo. No tiene que aumentar todos los años. Y es un producto muy, muy popular, muy bien, muy apetecido, porque uno sabe lo que va a tener que pagar cada mes. Entonces hablaremos de esto también más adelante, ¿ok? Esto tiene sus propios riesgos.
Este COI fijo también tiene sus riesgos y es lo que se llama Labs Supported en inglés, apoyado por un lapso. Y en la semana pasada di un curso de 2 días acerca de algunos temas y hablábamos precisamente de Labs Supported en ese curso. Lo que quiere decir es que si vemos las primas, y trataré de hacer esto acá, si estuviéramos haciendo un COI fijo, sería así. Vamos a utilizar esto, así. Pero el costo real del seguro probablemente se comportaría así. O sea, hay una parte en donde estaremos cobrando demasiado y una parte en donde no estaremos cobrando lo suficiente. La idea acá es que uno espere estar cobrando demasiado como para poder financiar lo que no es suficiente. Pero una vez que uno pasa más allá de ese punto de cruce, más allá del punto en donde el cargo fijo es inferior al cargo que se necesitaría para asegurar a una persona durante un año, pues ya nos está costando dinero mantener a esta persona en los libros. Entonces incluimos esto dentro de la tarifa, obviamente, pero lo crítico es que si más personas tienen un lapso, en este momento ganaremos más dinero porque tendremos una liberación de todas las reservas relacionadas con esto. Por eso se llama en inglés Lapse Supported, porque ayuda cuando hay un lapse de una persona. El gasto administrativo es también de 10 a 15 dólares al mes, simplemente para cubrir los gastos principales de administración. Pero como les decía, la gran fuente de ingresos es esa relación de gestión y de gastos, o de gastos de gestión más bien. Ahora, cargos de entrega. Si no tenemos suficiente en nuestra cuenta para cubrir los cargos, bueno, estábamos hablando del saldo. Si tenemos suficiente para cubrir los cargos, podemos retirar dinero realmente de la póliza. Ahora, esto sí está sujeto a impuestos. En Canadá lo es. Y ya hablaremos de esta parte de impuestos más adelante. Pero lo que queremos hacer es que no queremos que la gente abra un producto y luego empiecen a hacer uso de los fondos antes de que nosotros tengamos la posibilidad de recuperar nuestros gastos de adquisición. Nuestro negocio consiste en dar cobertura, pero también tenemos que ser rentables. Y no podemos estar perdiendo dinero si la gente empieza a hacer retiros demasiado temprano. Entonces, ¿qué hacemos? Tenemos cargos por retiro. O sea, si una persona quiere retirar su dinero, ese dinero va a ser, digamos que tengan $10,000 en la cuenta y que quieran retirar esos $10,000. El cargo por retiro en el primer año puede ser tan alto como de hasta $7,000. O sea, queremos que esa gente se quede con el dinero ahí, pero va bajando por lo general después de que pasan del séptimo año, entre el séptimo y el décimo. Depende del tipo de póliza que uno tenga, cambia también. Y acá tenemos la parte crítica, estamos entrando en la parte de flexibilidad, lo que se llama un holiday de prima. O sea, si tenemos suficiente en esa cuenta como para cubrir los gastos administrativos y el costo del seguro para el mes siguiente, no hay que pagar la prima, que es un concepto bien difícil de entender para muchos. O sea, lo que quiere decir es que las primas, excepto por un caso en particular que ya les estaré describiendo en la garantía de no lapse, las primas no son contractuales. ¿Ok? No está uno obligado a pagar la prima si uno tiene suficientes fondos en esa cuenta como para cubrir el costo del seguro y el cobro de gastos administrativos del mes. Y el agente, al llamar a la compañía de seguros, nos dirá eso inmediatamente, porque así fue como se diseñó el sistema. Entonces, esto es crítico, esta es la parte clave. Si una persona, o si uno le echa una mirada a los productos basados en estilo de vida, que de hecho es de lo que se trata, los productos de vida universal es un producto que tiene que ver con el estilo de vida, volveríamos al comienzo, ¿no? Cuando comencé.
no tengo nada de dinero. Luego empecé a tener ya algo de dinero, podría pagar más primas acá. Luego tuve niños. Al tener hijos, yo tengo 2 hijos en la universidad en este momento, y si ustedes tienen hijos en la Universidad de Canadá, es costoso. Otra vez, estoy en una situación en donde no tengo dinero. Entonces, en este punto, es posible que yo quiera tener un holiday de mi prima si tengo suficiente en mi cuenta. Lo que algunos hacen es que prefinancian su cuenta cuando tienen el dinero. Dejan que crezca y que el ingreso de la inversión crezca sin que tengan que pagar nada de impuestos mientras estén cumpliendo con la parte impositiva. Y bueno, de pronto tengo que hablar un poco más rápido ahora, se me está acabando el tiempo. Entonces, lo que sucede es que simplemente tiene uno derecho a este holiday, y es un proceso en donde sí se necesita la gente. Bueno, hemos hablado muchísimo esta mañana acerca de productos online. Y ciertamente hicimos mucho de esto cuando yo trabajaba para otra compañía. Pero en el seguro de vida universal, en mi opinión, y me imagino que habrá diversas opiniones acerca de esto, no creo que sea un producto para hacer online. Es un producto que necesita de los agentes. Entonces uno habla con el agente que va a estar ahí y ese agente nos va a decir, sí, usted puede tomar un holiday o no tiene que pagar la prima de este mes. ¿Se acuerdan las curvas que les había mostrado antes? Bueno, lo que voy a hacer ahora es volver a esa curva. Miremos a ver. ¿Se acuerdan de esta curva de la que estábamos hablando? ¿Se acuerdan que nos enfocamos en esta? De lo que quiero hablar ahora es de estas curvas y de lo que representan. Y estas curvas acá representan o sea, si vamos a estar ilustrando, o sea, proyectando valores de fondos, mostrando la proyección de algo, y les voy a mostrar cómo es la herramienta de ventas un poco. Bueno, el caso es que cuando estamos proyectando, el valor del fondo se va a proyectar con base en 3 cosas. Primero, lo que uno piensa que va a suceder. Y ya hablaremos de inversiones dentro del momento, pero digamos que van a invertir en el Financial Times, en la bolsa, en el Reino Unido. ¿Qué pensamos que va a subir un 5%? Hablamos con el cliente. ¿Usted piensa que el 5% es razonable? O sea, el cliente sí tiene que tener algo de conocimiento, de educación. Si la gente dice, creo que va a ser un 5%, pues eso se va a ver reflejado acá. Pero lo que van a mostrar también es, bueno, yo no puedo predecir el futuro. Si usted puede predecir el comportamiento de todas las bolsas, me imagino que muchos de nosotros ya estaríamos jubilados para este punto de la vida. Entonces, lo que vamos a hacer es proyectar esto sobre la base de 2 alternativas. Una base es lo que podemos esperar, menos un 2% puede ser. Queremos mostrarles que no todo va a ser un lecho de rosas, que puede haber cosas negativas y en caso de que sea negativo, pues se podría ver así. Y esta acá es la tasa mínima garantizada y ya llegaremos a esto. Bueno, ya terminamos acá las características del producto. Bueno, hablemos ahora de los tipos de seguro de vida universal. Estos tipos varían dependiendo del mercado del que se trate y esta diferenciación nos va a mostrar de qué manera se acreditan los ingresos de la inversión. ¿Se acuerdan lo que les decía? Que les iba a reiterar que el valor del fondo es igual al valor del fondo del mes anterior más los intereses que se acrediten, más las primas, menos el cargo por costo del seguro, menos el cargo de gastos administrativos, que es de 10 a 15 dólares, menos cualquier retiro y vamos a tener el saldo del fondo al final. ¿Se acuerdan que les decía que lo importante está relacionado con los intereses acreditados? Bueno, hay 3 tipos principales de vida universal. Tiene sus variaciones, pero hay 3 tipos principales. Uno se llama la vida universal de cuenta fija, el otro se llama de cuenta variable, VUL, o sea, relacionado o unido a la unidad UL, pero les gusta utilizar el VUL y en Estados Unidos el
unido o amarrado a la unidad ULUL. Y vamos a hablar también del seguro de vida de colocación privada, PPLI, y quiero asegurarme de algo cuando hablemos de esto. Este es un tema en sí mismo. En realidad, se hacen seminarios completos de días enteros hablando solamente de este PPLI o seguro de vida de colocación privada, así que les daré algunas ideas de lo que se trata. Estas pólizas se ofrecen por lo general sobre una base de vida única o múltiple. Por vida o múltiple es que puede ser que los beneficios se paguen cuando la primera persona muera o el último que se muera de ese grupo. Y esto es muy importante para efectos de planeación, porque en Canadá y en muchas jurisdicciones, inclusive en Estados Unidos, muchos de los impuestos empiezan a pagarse cuando la segunda persona muere, o sea, el cónyuge. O sea, se activa con la esposa o con el segundo. Ahora les voy a decir una cosa. Algunos han planeado también sus herencias, sobre todo los más ricos, que puede inclusive activarse a nivel de los nietos. Fui parte de un caso en donde se grababa con impuestos al último de morir y estábamos hablando de nietos entre 10 y 15 y estábamos hablando de una cobertura de 150 millones de dólares de cubrimiento, de dólares canadienses. Entonces, el UL de monto fijo es el que es más apetecido en Asia y en el Medio Oriente, o sea, áreas en donde la gente se rehúsa a tomar riesgos de inversión. Lo que se hace es que una compañía que compense una tasa acreditada por anticipado, por ejemplo, lo ponen en el periódico y dicen, va a ser un 4% de este año. No importa cómo le vaya a la economía, no importa cómo le vaya a los fondos subyacentes. Este es el riesgo de la compañía aseguradora, pero tienen un clausulado que dice, nunca declararemos una tarifa de menos de 1.5%. Entonces, ¿se acuerdan de esa curva de 1.52? ¿Se acuerdan de esa tercera curva que les mostré en la gráfica? ¿Se acuerdan que había una principal y luego estaba la del menos 2% de la tercera curva? Esta es la tercera curva. Vamos a mostrar qué es lo que hace el fondo con un crédito mínimo garantizado. Y estas tasas, estas tarifas, como con cualquier ambiente de tasa de interés, varía según la moneda. Lo que la compañía aseguradora opta por hacer es, por lo general, invertir en activos muy seguros. He visto casos en donde la compañía invierte en activos más agresivos porque siempre y cuando acrediten a la persona un 4%, pues pueden tratar de ganar todo el dinero que puedan. Algunas compañías lo han hecho muy bien, otras no lo han hecho tan bien. Así que tiene su riesgo, ¿no? Tenemos acá siempre el paradigma del riesgo. Entonces, algunas inviertes en activos seguros, bonos soberanos, bonos corporativos de grado de inversión, acciones preferenciales. Los fondos, y ya entraremos en esto, los fondos no están controlados por el asegurados. Para el FUL y el variable, los fondos no están controlados por el asegurado, sino por la compañía aseguradora. ¿Cuánto se les acredite? Ya está determinado, pero ya dependerá de ustedes cómo quieren invertir. Y al decir ustedes, estoy hablando de las aseguradoras. La comisión es un porcentaje de la prima anual. Así que entremos entonces en el más famoso que tenemos ahora, el más popular que vamos a ver en Norteamérica. No debería decir México, pero sí me refiero a Canadá y a Estados Unidos. Esta es la cuenta variable. Aquí es donde los fondos se colocan en lo que elija el tenedor de la póliza. La compañía de seguros va a ofrecerle al asegurado un abanico de fondos. Las compañías de seguro ahora reconocen que esto es una ventaja competitiva, tener fondos allí. Pueden tener no solo sus propios fondos, sino un fondo que se está desempeñando muy bien, muy sólido. Si alguna vez miran el libro de algunas de estas compañías de seguros, el prospecto de fondos es una cosa así de grande, es como de 1 centímetro de grueso en algunos casos. Entonces el agente determinará, bueno, si la persona es más joven puede ser más agresiva, típicamente está segmentado en agresivo, moderado y de bajo riesgo. Pueden cambiar los fondos a medida que la persona envejece. La persona
más joven entra en un fondo agresivo. A medida que va envejeciendo, cambia a moderado. De la misma manera que se hacen los fondos mutuales, a medida que se acerca la edad de la jubilación, queremos una cosa muy segura. Entonces, ¿qué está pasando acá? El tenedor de la póliza asume el riesgo de la inversión de la póliza. No hay garantías mínimas en absoluto sobre esto. Y lo que se acredita al fondo depende de lo que eligió el asegurado. Entonces ahora es absolutamente crítico que usted presente 2 escenarios porque no habrá una garantía mínima. Es absolutamente crítico que usted le muestre al cliente esas 2 opciones. E incluso hay una tercera que no tiene un mínimo garantizado tampoco porque no queremos estar sujetos a demandas legales. Esto ocurrió en Canadá, donde la gente estaba mostrando valores basándose en una escala de dividendos actuales para las pólizas participantes y dijeron, una vez que usted ha pagado durante 15 años, habrá tantos dividendos acumulados que no va a tener que volver a pagar nunca. Y cuando hicieron eso en los 90, nadie previó las bajas tasas de interés que tenemos ahora. Entonces toda esta gente recibe estas cartas y dice, no, tiene que empezar a pagar otra vez, porque nunca mostraron estas alternativas, así que tenemos que ser inteligentes para pronosticar, pero muchas veces eso no es lo que sucede. Y entonces surgieron demandas legales por todas partes. Los fondos los controlan los asegurados y la comisión depende, la comisión de la gente es un porcentaje de la prima anual. Bueno, otra cosa interesante es el seguro de vida de colocación privada, típicamente para clientes individuales de alto valor. Esta base de clientes, bueno, esto es otro seminario por sí solo, pero típicamente se define como personas que tienen un patrimonio neto de por lo menos 25 millones de dólares americanos. Sé que algunos dirán, bueno, no hay mucha gente tan millonaria en Colombia, pero yo tengo un colega acá, el señor Carol, que me dice que no tenemos mucho dinero en Colombia, pero veo Bentleys en las carreteras y veo otros carros costosísimos, así que yo sé que va a haber un porcentaje de la población que está pobre, pero también hay otro porcentaje que es muy rico. Ahora, la otra definición, algunas personas utilizan un patrimonio de 50 millones, pero la definición normal es 25 millones de dólares. Se utiliza en este caso el seguro de vida universal variable. Y esto es el tema crítico. El fondo no necesariamente es una inversión. Puede ser cualquier cosa que tenga valor. Pueden ser opciones sobre acciones, puede ser incluso una obra de arte, finca raíz comercial. Siempre y cuando usted le puede asignar un valor de mercado, se puede incluir acá en ese fondo. En este caso, el fondo está controlado por el tenedor de la póliza, no por la compañía de seguros, sino por el asegurado. El monto del seguro por lo general es un monto especificado del valor del fondo. La persona, por ejemplo, viene y dice, yo tengo $1 millón en acciones que las quiero transferir sin pagar impuestos. Les voy a mostrar cómo hacerlo. ¿Cuál es mi cantidad? ¿Cuál es mi monto de seguro para mantener esto clasificado como seguro para poder tener el beneficio fiscal o no tener que pagar impuestos? Entonces eso lo expresan como porcentaje. Si es $1 millón, puede ponerle $100,000 para el seguro. Y la póliza se diseña a la medida para cada cliente. La comisión en este caso no es un porcentaje de la prima, sino una porción del índice de gastos de manejo. ¿Cómo funciona? El activo se coloca en un fondo dedicado. Es un fondo que no es parte del Fondo General de Activos de la empresa de seguros. Y entonces tiene protección. El fondo también tiene un componente de efectivo. Recuerdan que tenemos que cubrir los costos administrativos de manejo. En este caso no hay gastos administrativos, sino todo se coloca en una cosa que se llama MER. Les voy a mostrar un ejemplo. Tienen que tener efectivo para cubrir esos gastos.
no hay gastos de entrega porque son los dueños del activo. Típicamente se cobra un honorario inicial para estas pólizas y allí recupera todos sus gastos con esa tarifa que se cobra inicialmente. Los activos se evalúan por lo menos una vez al año, algunas veces mensualmente, si es una opción especialmente, y se aumenta la opción de beneficio a la muerte. Las primas anuales de vida no son típicas. Y esto se usa para maximizar la eficiencia fiscal. Ya habíamos hablado de eso. Estoy hablando un poco más rápido porque se me está acabando el tiempo. Cuando comparamos estos otros productos de seguros, aquí tenemos una tabla comparativa. El término, el nivel de la prima durante un periodo especificado, Universal Life o vida universal puede ser flexible. En Canadá, por ejemplo, puede aumentar. O tenemos la exención de la prima o el holiday durante un periodo especificado o de por vida. El tiempo de cobertura es temporal. El seguro de vida universal puede ser temporal, pero por lo general cubre la vida completa de la persona. Beneficios al morir, esta es una cantidad nivelada para los otros productos, pero aquí puede ser un monto que aumenta. Típicamente no tenemos que pagar nada a término, sino lo que está en la cuenta menos los gastos. Pero después de 10 años ya no hay esos cargos. Es transparente, los otros productos no lo son. Y en términos de precio está entre el costo de un depósito a plazo y la más costosa. Esto es justamente un término medio en costos. Y hablemos ahora del cumplimiento fiscal. Es una ventaja clave. Ya hablamos de esto hasta el cansancio. Esto realmente es una parte crítica. Queremos que la póliza se mantenga clasificada como una póliza de seguro. Algunas autoridades fiscales reconocen que esto puede prestarse a abuso, que gente oculta sus inversiones en Universal Life o seguro de vida universal. Entonces crearon una prueba, un examen que tiene que tomarse todos los años, de hecho todos los meses. Hay que hacerlo en una forma correcta cada mes. Y esta línea le dice, no vamos a entrar en esto porque esto es muy técnico, pero es una línea que nos dice, si usted excede esa línea, la póliza no está exenta y ahora se tratará como un producto de inversión y dejará de disfrutar de los beneficios fiscales. En Canadá, si usted cruza la línea, tiene 2 meses para corregirlo. En otras jurisdicciones, una vez que cruza la línea, ya, no puede echar para atrás. Nunca será seguro nuevamente, sino se tratará como inversión. Algunos países tienen algunas de estas líneas, como Estados Unidos, Canadá, el Reino Unido, Japón, países latinoamericanos como México y Chile también tienen estas líneas divisorias. Bueno, ya hemos hablado de todo esto. La prueba en Canadá se llama la póliza de exención. Estas reglas están en vigor desde los años 80 y decidieron que ya era suficiente porque la gente estaba buscando la forma de abusar de estas pruebas. Los agentes son muy creativos, se introdujeron nuevas reglas y en Estados Unidos ustedes tienen 3 pruebas fundamentales. La prueba del premium, y el contrato no modificado, y solamente tienen que aprobar una de las 3 pruebas. Bueno, ya estamos llegando al final de mi presentación porque ya no me quedan sino 3 minutos. Aplicación para las ventas. Voy a ver algunos escenarios y les voy a agregar uno al final que quizás sea aplicable a Colombia. Vamos a ver una póliza opción 1, pago a 20 años. Opción B, pago 20 años. Y luego vamos a ver un beneficio de deuda variable y luego colocación privada. Aquí tenemos la clave que quiero que ustedes consideren. Esto es lo que ustedes tienen que generar, los detalles de los cálculos que le deben presentar a sus clientes. También lo podemos mostrar en gráfico y esto es crítico. Aquí vamos a mostrar cómo se va a desempeñar la póliza. Esto es un sistema de ilustración. Usted no puede vender este producto sin un sistema de ilustración efectivo.
Ustedes deben estar muy familiarizados con esto. Vamos a tomar una línea. Comenzamos con la prima. Este cargo de la prima representa efectivamente un porcentaje de la prima. En este caso, y esto nos muestra cómo le podemos fijar el precio. Mencioné que los gastos administrativos eran 10 a 15 dólares. En este caso, la compañía dijo, no le vamos a cobrar gastos administrativos. Vamos a sacarlo todo de acá. Vamos a sacarlo de la prima como un porcentaje. En este caso, creo que fue un 6% lo que determinaron. Y cada vez que ustedes tienen una prima, 6% se reserva para gastos. Estos son los CMRs. Creo que es 75 puntos base, es lo que utilizamos acá. Y esto es lo clave. Las primas, se les resta esto, se les resta de esto, y no queda nada acá. Le resta sus costos del seguro y le suma el crédito por intereses. Y terminará con esta cifra al final, que es el fondo. Esta es una representación gráfica de lo que les acabo de mostrar. Lo más importante, este es el beneficio del nivel de deuda, $250,000. Y cuando llegamos acá, usted efectivamente va a mantenerse. Aquí va a mantener un poco de spread entre el valor del fondo y la deuda beneficio para poderlo mantener clasificado como seguro, no como inversión. La opción B. Quiero dejar tiempo para preguntas, así que me voy a apurar. Esta es la opción B. Y bueno, esto no es un error. Posiblemente es que esto lo hemos debido correr un poquito más el cuadro de la leyenda hacia arriba. Bueno, y esta línea representa la prima a la fecha. Esto es lo que mucha gente, para esto lo utiliza mucha gente. Este es el pago máximo. Entonces, aquí tienen primas de 7 años acumuladas y nos aseguramos que esto cumpla con la normativa de los Estados Unidos. Bueno, yo esperaba podérselos explicar, pero esto representan líneas donde tenemos que estar debajo. Esta es la línea de cumplimiento fiscal. Hay que estar por debajo de esa línea de cumplimiento fiscal. Y el último punto es la colocación privada. Quiero mostrarles un ejemplo de lo que es la colocación privada. Un cliente que va a transferir algunas acciones. Ellos van a colocar todo esto en un fondo. Algunas veces estas pólizas se colocan en jurisdicciones en el exterior. Primero, porque no tienen la línea de exención de impuestos. Dos, las normas de capital son mejores para la compañía de seguros y se tiene acceso a monedas en esos mercados. Hay mucha gente que quiere tener acceso a moneda extranjera diferente a la moneda del país. Y lo que les quiero mostrar acá es esto. Aquí colocaron 3 millones. Nosotros tenemos varios clientes como este. Consultamos para muchas empresas que tienen este tipo de productos. Recuerden que antes les dije que no hay cobros de salida porque usted ya le va a quitar algo al principio. Aquí le vamos a quitar un 1% y esto va a cubrir todos los gastos de adquisición. A la gente le pagarán una porción de esto. Por eso no hay gastos administrativos, pero obsérvese que no están pagando más nada en este cuadro. Y lo que está sucediendo es que al final esto va a vencer a $10 millones. Y este es el gráfico. Una última cosa antes de pasar a las preguntas. Y es lo siguiente. Otra aplicación o aplicativo para ventas que podemos utilizar. Se utilizó en Canadá con muchísimo éxito. Yo no sé si alguno de ustedes está familiarizado con una empresa que se llama Primerica. Primerica se hizo muy popular en Estados Unidos y Canadá en los años 80, porque ellos dijeron, ¿por qué están pagando todo esto en seguros de vida? Invierta el resto a término. No es un concepto malo para personas que necesitan protección temporal. Mi problema con esto es que cuando usted necesita más su seguro es cuando se le ha vencido ese seguro bajo un término. Muchas pólizas a término tienen un precio con primas de curvas muy fuertes.
incluso pueden renovarlas a menos que veamos las historias que acabamos de escuchar de los conferencistas que me precedieron. Pero una cosa que podemos hacer con esto es que lo podemos llamar por término de por vida y tener un fondo lateral igual para su fondo. Esta sería la opción B. Pero así es como usted lo puede vender. Va a vender términos de por vida y va a tener un fondo colateral para inversiones. Bueno, esto era lo principal que quería contarles. Una cosa crítica para una póliza o un producto como este es que usted tiene que capacitar a sus agentes. Cuando yo lancé uno de estos productos en 1990, y yo tengo todos esos años, lo que ocurrió es que tuve que ir a capacitar a los agentes. Si no los capacitan, esto no se vende, no importa lo bueno que sea, tienen que entenderlo cabalmente y mantenerse al día con el tema de la tecnología que nos ocupa en esta conferencia. Hay que darle la tecnología para poder ilustrar todo lo que les he presentado. Usted habló acerca de la libertad de que el tenedor de la póliza escogiera su riesgo, pero en algunos países como en México, las reservas o el fondo, el valor del fondo está dentro de la reserva y hay límites muy específicos sobre ciertos activos donde esas reservas se pueden invertir. ¿Hay algún argumento para decirle al regulador que el asegurado elija su propio riesgo y sus fondos? Bueno, excelente pregunta. Las restricciones, lo más importante que hemos visto para cualquier tipo de innovación de producto en cualquier país, y creo que ustedes oyeron que yo he trabajado en varios países, siempre ha sido el regulador. Una cosa que el regulador busca, y ustedes lo saben tanto como yo, el regulador quiere asegurarse de que haya suficientes fondos disponibles para pagarle al asegurado. En virtud de ofrecer más fondos, yo no veo cómo estarán violando Solvency II, especialmente si se mantiene de acuerdo con sus principios. Eso es una cosa. Entonces, los dos conceptos son, primero, quiero abordar el hecho de que el regulador quiere asegurarse de que haya suficientes fondos. Y usted les tiene que probar que cuando usted hace esto con los otros fondos va a tener los fondos necesarios a la disposición. El segundo punto y más importante que no hemos tratado, se han escrito artículos. Si ustedes entran en Google y buscan el ciclo de pobreza, para poder salir del ciclo de pobreza necesitamos un marco de seguros muy bueno. La gente tiene que comprar seguros. Si vemos los países que están atascados en la pobreza, verán que esas personas no tienen un marco de referencia bien definido de seguros. Yo les diré que, en primer lugar, no se trata solamente de hablar con los reguladores en ese caso, sino los políticos que influyen sobre los reguladores. Queremos demostrarles que esto va a beneficiar a las personas en el largo plazo, beneficia a la industria de servicios financieros, tiene un beneficio socioeconómico. Y si tiene estos dos beneficios, esto generará más empleo y, en última instancia, una economía más saludable. Estos son pequeños pasos que ayudan a ello. Tengo que admitir que es mucho más fácil decirlo que hacerlo. Y no es algo que cuando uno habla con los reguladores el lunes en la noche, el martes va a venir a darle una respuesta. Esto va a tomar meses o años lograrlo. Pero hemos visto que sí se ha hecho. Un caso clásico de que el regulador cambió es en Bermudas, donde acaban de introducir un marco regulador totalmente diferente, consistente con Solvency II. Tienen equivalencia con Solvency II. Entonces, Bermudas ha obtenido equivalencia bajo Solvency II, pero pueden ofrecer todos estos planes. No sé si eso le respondió a su pregunta. No le puedo dar una solución perfecta, pero esa es mi recomendación. ¿Se nos acabó el tiempo? ¿Eso es lo que me está diciendo? Bueno, muchas gracias. Muchas gracias.